Claudio. Vamos a invitar ahora a los próximos exponentes que tenemos, que van a trabajar, no sé si quieren ir pasando, los convoco, Janina Gustowski, Natalia Ericay, Mario Sui, Nora Gamarra y Cecilia Valverde. ¿Sí? Ellos van a trabajar sobre la formación docente continua y la conformación del campo docente de la educación tecnológica. Mientras se van organizando, voy a ir presentando a cada uno. Janina Gustowski es licenciada en Ciencias de la Educación, vicedirectora de Asuntos Académicos de la Escuela Secundaria de General Sarmiento, formadora en el área de Educación Tecnológica hace más de 20 años, referente de TED en el nivel secundario Escuela de Maestros, miembro del área pedagógica de la Facultad de Filosofía, de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Natalia Ericay es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Educación Tecnológica en el nivel primario y en el secundario en las modalidades de adultos y adolescentes y técnica, coordinadora del equipo de capacitación de Escuela de Educación Tecnológica de Escuela de Maestros, formadora en el área de Educación Tecnológica desde hace más de 15 años, docente en el IES número 2 Mariano Acosta. Mario Sui es ingeniero electrónico, profesor en disciplinas industriales, trabaja hace más de 30 años en la escuela ORG, en donde se desempeñó como coordinador del área de educación tecnológica. Actualmente dirige la unidad de capacitación docente de dicha institución. Integró el equipo a cargo de la elaboración de los núcleos de aprendizaje priorizados, NAP, en el área de educación tecnológica, en el Ministerio de Educación de Nación. Es autor del diseño curricular del área de educación tecnológica para la NET, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente integra el equipo de coordinación del área de capacitación docente en educación tecnológica e informática en la Escuela de Maestras y Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dirige en la editorial Novelú la colaboración del libro sobre tecnología e innovación, siendo el autor del libro Robótica y Automatización de los conceptos a la didáctica. Nora Gamarra, profesora de Educación Tecnológica, maestra nacional de dibujo, se desempeña como docente de Educación Tecnológica desde hace 15 años, forma parte del equipo de capacitación docente en el nivel primario y secundario en la Escuela de Maestros. Cecilia Valverde es profesora de Educación Tecnológica, técnica superior en Administración Gastronómica y técnica en Artesanías aplicadas a la industria. Se desempeña como docente de Educación Tecnológica en el nivel primario en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires hace 8 años y realiza una adscripción en el taller de etnografía de los oficios en el IES número 2 Mariano Acosta, profesora de Educación Tecnológica. Participa como capacitadora en los cursos trimestrales de Escuela de Maestros y este año se incorporó al equipo de capacitación docente del nivel primario en esta misma institución. Bienvenidos y les dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación a todos y el espacio que nos dan para contar un poco como equipo la historia y algunos desafíos, debates que tenemos en la organización de la formación docente continua en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a abordar en principio algunas preguntas o algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es la relación de la configuración del campo y de la profesión de ser docente de educación tecnológica y la formación continua. Primero vamos a abordar a Natalia, que coordina todo el área desde la perspectiva de primaria, y Cecilia y Nora van a contar experiencias, y después Mario y yo vamos a abordar más las líneas de secundaria. Así que Nati, adelante. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Esto está funcionando bien, ¿no? Vale.
Bueno, mi nombre es Natalia Aripay, trabajo en la Escuela de Capacitación Docente desde el año 2007, cuando Silvina Horta-Crey me convocó a ser parte del equipo de capacitación de lo que en ese momento era CEPA, y desde el 2014, a partir de su jubilación, tomé la responsabilidad de coordinar el equipo de primaria de esta institución, que hoy se llama Escuela de Maestros. Esta institución tiene a su cargo la inmensa responsabilidad de garantizar el derecho a la formación docente continua y gratuita de todos los profesionales de la educación en todos los niveles y en todas las modalidades, a través de distintos dispositivos y propuestas, tanto en servicio como fuera de servicio, lo que se denomina hoy la oferta abierta, los cursos de cartilla. Los dispositivos de capacitación son sistemas de acción complejos, cambiantes y contextuales que se van diseñando a partir de una compleja red de relaciones entre diversos actores del sistema, ¿no? La Escuela de Capacitación partimos de reconocernos como sujetos inacabados y en permanente formación, y compartimos con el equipo la profunda convicción sobre el potencial transformador que la capacitación tiene sobre nuestra propia formación. Y esto lo decimos sobre todo porque desde el área de educación tecnológica, desde la incorporación del área de educación tecnológica en el currículum, allá a mediados de la década del 90, la Escuela de Capacitación Docente tuvo un rol fundamental en el acompañamiento del proceso de implementación del área, articulando capacitaciones tanto en servicio como fuera de servicio. La tarea por ese entonces era inmensa porque implicaba la reconversión de los docentes, si se me permite el término, ¿no? La reconversión de los docentes de educación artesanal y técnica en docentes de educación tecnológica. Y esto implicaba que, además de los propósitos que son propios de la formación continua, debieran articularse algunos propósitos que son propios de la formación inicial, que muchos de ellos estuvieron trabajando durante el encuentro de ayer, ¿no? Con todas las colegas que estuvieron hablando de la formación inicial. Hoy, luego más de 25 años, los sujetos destinatarios de la capacitación conforman un cuerpo muy heterogéneo. Yo les traje para mostrar algo, también de esto estuvieron hablando en el encuentro de ayer. La ciudad de Buenos Aires, esto es el análisis de una encuesta que se realizó en el año 2019 durante un monitoreo del programa de formación docente situada, donde muestra la composición de los sujetos a cargo de la enseñanza de educación tecnológica en el nivel primario. Ahí nosotros podemos ver que aproximadamente un 21% de los docentes son docentes de educación artesanal y técnica, es decir, docentes que atravesaron ese proceso de formación y de reconversión de docentes de artesanal y técnica a docentes de educación tecnológica en un proceso continuo. Un 15% corresponden a profes egresados del IES 2, son profesores de educación tecnológica. Hay cerca de un 20% de docentes que provienen de diversos campos. Su formación inicial, ¿sí? no está vinculado a la educación tecnológica, por ejemplo, técnico en artesanías aplicadas, docentes de diseño, profes de artística. Y es significativo también que hay cerca de un 30% de docentes que no responden a esta pregunta. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, si bien a lo largo de estos 25 años los docentes de educación tecnológica contaron con propuestas de capacitación de manera sostenida en el tiempo, a mí me gustaría hoy particularmente tomar un pequeño recorte que tiene que ver con una propuesta de capacitación que surgió ya por el año 2017, que tiene que ver con una propuesta de capacitación que surge entre la dirección del nivel primario y la dirección general de Escuela de Maestros, que implicó un plan trienal de capacitación para todos los docentes del nivel primario de las escuelas de gestión estatales. Esta capacitación se denominaba universal porque justamente buscaba alcanzar a todo el universo docente que trabajan en
en nivel primario. Este término universal, en servicio, obligatorio, son términos que en realidad se articulan para dar cuenta de una única cosa, ¿no? De la capacitación como derecho. Y por eso tenía que ser universal, por eso un servicio y por eso obligatorio. El desafío era inmenso, no solamente para nosotros, sino para todas las áreas de conocimiento. Se plantearon en este dispositivo, bueno, en principio una duración de 3 años, instancias de capacitación, tanto en febrero como durante el ciclo lectivo. Aquí, lo que fue la capacitación durante el ciclo lectivo, nosotros más o menos, veníamos en contradicción en esto. Lo que fue disruptivo es la capacitación en servicio en febrero, ¿no? Porque si bien se ofrecía capacitación a los docentes durante el mes de febrero, no era ni obligatoria ni en servicio, era optativa y por cartilla. Bueno, y después lo que se planteaba, digamos, desde la dirección de nivel primario, desde la dirección de la Escuela de Maestros, eran 3 ejes de trabajo, uno para cada año. En el año 2017 se había planteado como eje trabajar con todos los docentes de la ciudad cuestiones referidas a la planificación. Por eso se llamaba Tercer la enseñanza, anticipar las prácticas. Para el segundo año se había propuesto pensar a la educación desde el paradigma de la inclusión, y por eso el eje se llamaba aulas heterogéneas, enseñanza diversificada. Y el tercer y último eje se proponía abordar la evaluación desde su dimensión formativa. De alguna manera ese eje iba a abrazar a los 2 anteriores, ¿no? Porque va a implicar pensar a la evaluación como realimentadora de las prácticas para tomar decisiones sobre la enseñanza, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las aulas. Bueno, en principio, este era el dispositivo que se nos proponía, y a partir de ahí, lo que nosotros nos quedaba como tarea era poder pensar, organizarlo y llevarlo adelante, ¿no? La primera decisión que tuvimos que tomar con el equipo de curriculares, por una cuestión, por un montón de cuestiones, pero alguna que, como para resumirlo, por una cuestión de capacidad operativa del equipo, no podíamos atender la demanda de todos los docentes de la ciudad al mismo tiempo, y lo mismo nos pasaba en todas las áreas curriculares, así que lo que se hizo fue dividir la ciudad en 3 agrupamientos, y lo que íbamos a hacer nosotros era capacitar a un grupo de distritos en el 2017, y luego ir rotando. Cuando nosotros capacitábamos en un distrito, las otras áreas lo hacían en el otro. Esta rotación lo que garantizaba era esa universalidad a lo largo de los 3 años. Nosotros alcanzábamos la universalidad en el periodo de 3 años. Bueno, eso en primer lugar. Lo otro que me interesaba traer, que era una de las preguntas que se planteaban, que nos planteaba Irani, estoy hablando mucho, las preguntas que planteaba Irani tiene que ver con cómo desde la escuela de capacitación vamos construyendo la demanda, ¿sí? Hasta el momento nosotros teníamos armado el dispositivo, pero en términos organizacionales, es decir, bueno, cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a atender y demás, cuántos encuentros, pero todavía nos faltaba definir el contenido de la capacitación. Ustedes por ahí decían, no, el contenido ya te lo dieron, porque eran los 3 ejes que se habían priorizado para cada año. Esos eran 3 ejes generales, a nosotros todavía nos tocaba, nos competía atravesarlos por las problemáticas de la enseñanza de nuestra disciplina. Y ahí nosotros lo que hicimos es apelar a una tradición que viene teniendo el área desde siempre, que tiene que ver con trabajar con los supervisores del nivel primario. El supervisor pedagógico es una figura fundamental en el sistema, porque es el que acompaña y el que orienta, el que asesora a los docentes en su práctica cotidiana. Son supervisores específicos del área. Además, los supervisores son quienes acompañan a la capacitación, siempre están presentes durante la capacitación. Por lo tanto, son también quienes después, otra vez, volviendo en el recorrido de las escuelas, pueden dar cuenta de alguna manera de cómo aquello que haya sucedido en la capacitación, de alguna manera se pone en juego o aparece en las prácticas de los docentes. Yo ahí puse, ya sé que se va a ver chiquitito, pero es simplemente a modo ilustrativo, copié como algunas demandas, un picadito de algunas demandas, pero básicamente uno las puede organizar como en 2 grandes categorías, ¿no? Que vienen juntas, vienen de la mano. Una categoría tiene que ver con el pedido, la solicitud respecto a la capacitación en contenidos específicos. Por ejemplo,
bueno, necesitamos que se trabaje con contenidos de séptimo grado. Séptimo grado se lleva siempre todos los premios, ¿no? Necesitamos trabajar con contenidos de séptimo grado. O notamos que hay dificultades para trabajar con la idea de motores, porque los docentes suelen, no todos, ¿no? Pero digo, observamos que en algunos casos, en algunas clases, algunos profes lo toman desde la noción de máquina de la física, ¿no? Entonces necesitamos que se trabaje desde el enfoque del área. O necesitamos profundizar en o ver cómo se complejiza determinado contenido a lo largo de los ciclos. Entonces, una serie de contenidos que tienen, de pedidos que tienen que ver con los contenidos. Y otros pedidos que tienen que ver con lo didáctico, por decirlo, pedagógico didáctico, ¿no? Necesitamos que trabajen más con la planificación, o necesitamos trabajar cómo diseñar situaciones problemáticas, o necesitamos que los profes puedan trabajar en profundidad los momentos de una clase, cuáles son sus 3 momentos. Bueno, entonces, esto por un lado conforma la demanda que proviene de los equipos de supervisión. La evaluación, yo le dediqué ahí un apartado especial porque hicimos un trabajo muy interesante con el equipo de supervisión que tiene que ver, como algunos de los ejes que trabajan en la evaluación, que entendían ellos que debíamos trabajar con los colegas respecto a la evaluación. Salieron cosas sumamente interesantes que después voy a volver a retomar. Entonces teníamos los ejes que venían dados de la dirección, tenemos las demandas que emanan de la supervisión, pero todavía esto nos faltaba cruzar con las propias, con las propias observaciones que los capacitadores realizan al momento de llevar a cabo las capacitaciones y con la recolección de la información. Nosotros cada vez que, por lo menos hasta antes del 2017, cada vez que terminaba una capacitación, hacíamos una especie de indagación con los profes respecto, de manera anónima, por supuesto, respecto a, bueno, ¿qué consideras que esta capacitación te aportó? Pero también, ¿en qué cuestiones te gustaría seguir profundizando, capacitándote? A partir de 2017, se crea en la Escuela de Maestros un área específica de investigación, con lo cual toda esta información es recogida de una forma rigurosa, ¿no? Iba a decir más rigurosa, pero en realidad lo nuestro no era riguroso, lo de ellos sí es rigurosa. Y no solamente recogen esta información, sino que también la procesan y nos la entregan de alguna manera analizada. Tanto en esas indagaciones que nosotros hacíamos de manera más empírica e informal, como de las indagaciones que surgen del equipo de investigación, nosotros encontramos algunas coincidencias interesantes que nos sirven para poder pensar la capacitación. Una tiene que ver con que los docentes en educación tecnológica suelen ser docentes que tienen una trayectoria muy permeable, muy flexible respecto a la capacitación y la valoran en líneas generales como satisfactoria o muy satisfactoria, ¿sí? Casi el 90% de los profes lo valora como satisfactorio y muy satisfactorio. Y que algunas de las cuestiones que los profes más destacan de la capacitación, y eso es recurrente tanto en lo que indagamos nosotros como en lo que muestran las encuestas, es la posibilidad del encuentro con otro. O sea, lo primero que valora el docente que se capacita es esa posibilidad de encontrarse con colegas, intercambiar, discutir, debatir, problematizar, repensar. Otra de las cuestiones que también siempre ponen en valor tiene que ver con la posibilidad de trabajar con actividades que ellos después puedan desarrollar en el aula. Trabajar ejemplos de secuencias, diseñar secuencias, planificar con un otro. Y entre el porcentaje de docentes, por ahí con trayectorias más herméticas, como menos predispuestos a esa transformación que propone la capacitación, encontramos que sus argumentaciones tienen que ver con, por ejemplo, o que ese contenido ya lo sabían, o con que es algo que es muy teórico, o que eso no lo van a poder llevar a la práctica porque en sus aulas eso no sería posible, sus aulas necesitan otra cosa. Y con respecto a las expectativas para las siguientes capacitaciones, otra vez vuelve a aparecer fuertemente el pedido de diseño de materiales. Lo que más piden los docentes es hacer actividades para el aula, ¿no? Eso es lo que esperan de las capacitaciones. Análisis y diseño de secuencias didácticas. La enseñanza con recursos, con TICs.
planificación de proyectos con colegas, ¿no? El otro aparece siempre acá en la capacitación, eso es muy interesante. Bueno, y acá creo que voy a tener que meter el acelerador, así que voy a tratar de contarles lo que sucedió en estos 3 años de manera muy sintética y lo mejor que pueda, pero en principio se diseñó un dispositivo anual que tenía que rotar, 2017, 2018, 2019, tenía que ser igual para los 3 agrupamientos que yo les había mostrado en un principio. Lo que se hizo fue incluir en este dispositivo los 3 ejes que se habían propuesto desde la dirección del nivel, y entonces se planificaron 6 encuentros, 2 donde se iba a transversalizar, a pensar la planificación, 2 donde se iba a pensar la heterogeneidad en las aulas, y los últimos 2 donde se iba a trabajar sobre aspectos relativos a la evaluación. Siempre trabajando las distintas ideas básicas del 7º grado, que era donde habían pedido los supervisores profundizar. Y con respecto a febrero, este fue nuestro primer febrero, así que hay ciertas estructuras que todavía no pudimos romper, las rompimos después más adelante. Organizamos una capacitación que iba a tener 3 encuentros sucesivos, es decir, había una correlación ahí. El docente cursaba la primera clase, después la segunda y después la tercera. Y procurábamos que el docente capacitador tutor fuera siempre el mismo, ¿no? Para que, por esto la continuidad pedagógica, se formara el vínculo, como que teníamos eso ahí como primordial. Algo que sí quiero mencionar es que la capacitación situada nos dio la posibilidad, como equipo, de elaborar algunos materiales. Y el primer material tuvo que ver con, trabajábamos sobre la planificación, tuvo que ver con la planificación de una secuencia de enseñanza muy detallada, muy puntillosa, muy específica sobre una secuencia didáctica para 6º grado. ¿Por qué preparamos esa secuencia? No como hablábamos el otro día en términos de receta, ni como modelo, ni para que sea aplicada, sino porque queríamos que fuera nuestro material para trabajar en la capacitación distintas problemáticas, para problematizarlo, ¿sí? Para deconstruirlo, para desarmarlo, para trabajar sus dimensiones didácticas. Bueno, ese es el primer material que trabajamos en el 2017. Esto lo voy a pasar largo porque si no los compañeros me van a matar, pero sepan que además de la... ¿En serio? Bueno, digo que además del dispositivo de situada, universalizador, nosotros seguimos sosteniendo lo que fueron las líneas especiales y la SEMI, es decir, talleres con contenidos con contenidos específicos que nos solicitaban los equipos de supervisión en función de ciertas preocupaciones para grupos determinados de docentes, ¿no? Bueno, ahí puse solo los títulos de algunos talleres que se iban dando en paralelo a la capacitación situada. El tema de la introducción a la educación tecnológica son talleres que están diseñados para profes que no tienen formación en el área de educación tecnológica y entonces pretenden acercarles el enfoque, los contenidos disciplinares, pedagógicos, didácticos. En el dispositivo 2018 no voy a decir nada de la parte anual porque ya sabemos que era igual a la anterior, pero sí nos desestructuramos un poquitito con respecto a la de febrero. Ya nos sentíamos un poquito más confiados, habíamos evaluado qué nos había pasado en el 2017 y propusimos un taller igual para todos y obligatorio que tenía que ver con planificación y que los docentes lo tenían que hacer como en primer lugar. Ahí todavía no podíamos terminar de soltar. Pero primero tenían que cursar el taller de diseño de secuencias de enseñanza. Pero después podías optar por 2 talleres entre 4 propuestas que ofrecíamos. Esto respondía un poco a la demanda o a la devolución que nos hacían los propios docentes de decir, bueno, a mí por ahí yo lo de primer ciclo no me interesa porque no trabajo en primer ciclo, o a mí trabajar sobre eso. Entonces dijimos, bueno, armemos trayectorias donde el docente pueda elegir, pueda tomar decisiones sobre en qué le interesa o necesita o siente que quiere capacitarse. Aparecen talleres, dinámicas de intervención docente, talleres de recursos didácticos. El material que producimos en esta oportunidad lo que hace es, en un primer momento,
tomar cuestiones generales de la planificación para el área de educación tecnológica y después dedicar un apartado a cada, se ríe Rodrigo porque eras parte, ¿no?, de uno de estos talleres, te ves ahí, ¿no? Diseñar un apartado para cada uno de estos talleres. De esta forma, el docente que no pudiera asistir a un taller, aunque sea por lo menos, podía más o menos enterarse de qué había sucedido leyendo el material. El material además era trabajado como recurso en los talleres. En la capacitación de febrero bueno, acá yo lo que les quise mostrar son algunas imágenes de lo que sucede en las capacitaciones, ¿no? Porque lo que buscamos es que en las capacitaciones la forma de trabajar se transforme en contenido, ¿no? Podemos ver cómo los docentes están, por ejemplo, participando de talleres donde tienen, si se va a trabajar la dimensión de la resolución de problemas, se les propone resolver problemas, ¿no? Bueno, solo como para ilustrar. En el 2019 dijimos, bueno, está bien, vamos a romper un poquitito más todavía y volvimos a presentar un taller obligatorio, pero esta vez lo podías elegir cuándo hacerlo, si no necesitabas hacerlo al principio. El taller obligatorio era sobre cuestiones generales de evaluación y otra vez el cuadernillo que armamos, el material que armamos tomaba toda la primera parte, cuestiones generales de la evaluación, pero generales a todas las disciplinas. Y después le dedicamos al material un apartado que tuviera que ver con las características que adquiere la evaluación en la educación tecnológica, y dedicamos un apartado para el primer ciclo y uno para el segundo ciclo. Y después aparecían también talleres optativos, aparecen más talleres optativos, más posibilidades de elegir. Otra vez los docentes tenían que elegir entre dos de las propuestas y el taller obligatorio. En el material lo que incluimos también por primera vez en el año 2019 fue lo que son las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas como herramientas para poder mirar los aprendizajes de los estudiantes y así tomar decisiones sobre la enseñanza. Nuestro objetivo siempre en la capacitación es mirar la enseñanza o trabajar sobre la enseñanza. Y la anual que seguía siendo lo mismo. Bueno, esto también es el monitoreo que toma el equipo de investigación de la Escuela de Maestros y la valoración que hacen los docentes sobre los materiales. Entendemos que por materiales nos referimos tanto al material que se edita, se entrega, esto se le entregaba a los docentes, ¿no? Como en los materiales que se trabajan en las dinámicas del taller. Algunas imágenes más que dan cuenta del modo en que los docentes articulan lo práctico y la reflexión. A mí me gustaban estas imágenes porque se ven las mesas de trabajo, ¿no? Y en las mesas de trabajo vemos justamente los docentes trabajando, resolviendo, construyendo, pero también analizando, evaluando. Ahí, si no me equivoco, lo que tienen, que lo salió con la lucecita, pero tienen las rúbricas, ¿no? Donde ellos mismos tenían que buscar en las rúbricas sus niveles de desempeño. Entonces, cómo el hacer y la reflexión sobre el hacer, la praxis de la que hablábamos ayer, ¿no?, se hace carne en los encuentros. Y por último, en el 2019, yo les dije que los dispositivos de capacitación son contextuales, ¿no? Acá lo que ocurrió es como un presupuesto un poquito más acotado, con lo cual los profes, en vez de elegir 3 talleres, tenían que elegir solo 2, podían elegir solo 2, de los cuales uno iba a ser específico. Esos son los talleres que nosotros ofrecíamos. Acá ya no había obligatoriedad, ya está. Dijimos, bueno, elige tu propio camino. Tenían que elegir uno específico y un taller transversal que estaba a cargo de otros equipos de escuela de maestros, ¿sí? Como por ejemplo la ESI, la Educación Sexual Integral, aulas heterogéneas, o pensar con los chicos y las chicas, que trabaja sobre el valor de la pregunta y el valor de la escucha de los estudiantes. Y acá cuando, estábamos dispuestos a empezar un año y arrancar y a definir, ahora sí, porque ya no podíamos repetir la situada del año, ya teníamos que pensarla de cero, pasaron cosas, ¿no? No sé, Nora, si querés sentarte acá para estar más cerca de la pantalla. Sí. Yo no tengo problemas moviendo. Gracias a todos.
solamente decirles que nos parecía importante compartir este material con ustedes, así que cuando pongamos la mesa de libros que solemos poner en el receso, vamos a poner un QR, ¿sí? Como para que ustedes, escaneando ese QR, puedan acceder a estos materiales que están digitalizados, se encuentran en internet, así que para que los puedan ver y... Bueno, buen día. Yo les voy a contar lo que nos pasó, que todos sabemos lo que pasó. Ahí va. Arrancamos el 2020 con muchas expectativas, porque empezábamos un nuevo ciclo de capacitación situada, universal. Todo lo que les contó Nati, arrancamos febrero, marzo, pandemia, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y tuvimos que repensar la situada por completo. Había que pensar de qué manera preparar las clases, cómo preparar los recursos, qué recursos ofrecer, cómo organizarnos nosotros también para trabajar en equipo, sin poder juntarnos tampoco, ¿no? Porque hacemos reuniones y ahora también estaban las videollamadas, todo, pero no estaban tanto en uso como ahora estamos súper reacostumbrados. Y hay algunas preguntas que son las que nos fuimos haciendo y las que voy recorriendo para acompañar mi relato. La primera, ¿qué planificar para esta situación especial? La demanda fue tomada del mismo modo que les contó Nati, a partir de lo que recuperaban los mismos supervisores, las mismas supervisoras, y también lo que nosotros como equipo sabíamos que estaban necesitando, o creíamos, por lo menos por las encuestas que teníamos, pudimos recuperar las necesidades de los docentes y los docentes. Y los temas fueron, los contenidos los contenidos generales, los específicos eran los que venían con los del diseño curricular que voy a tomar después. Los contenidos generales fueron tema de enseñanza, planificación flexible y resolución de problemas. Y los fuimos trabajando en los distintos encuentros que preparamos para los docentes. Ofrecimos una primera parte de cada una de las clases que era general para todos y después podían elegir su propio camino. Quisimos volver a continuar con esto que había funcionado muy bien en febrero. Y ahí tenemos los contenidos específicos, no los voy a leer todos, pero para contarles un poco cómo fue que pensamos las propuestas. Terminamos definiendo que eran 4 encuentros y nos organizamos en 3 propuestas posibles para que pudieran elegir y continuar. Una para primer ciclo, otra para cuarto y quinto grado, y otra para sexto y séptimo grado. La idea era que eligieran cuál querían hacer y que siguieran ese caminito por los 4 encuentros. Sin embargo, estaba disponible para que pudieran consultar si querían ver lo que estaba pasando, digamos, en las otras propuestas, porque teníamos que acompañar de alguna manera la situación que estaba aconteciendo. Paso, Ahí estamos. Y la siguiente pregunta. ¿Cómo organizar el trabajo de planificación nuestro, como equipo? Nos dividimos el equipo en 3 y cada uno preparaba una propuesta. Para el primer ciclo, para cuarto y quinto, para sexto y séptimo. Una vez que teníamos algo armado en algún documento compartido, lo socializamos con el resto del equipo y la idea era que todos pudiéramos retroalimentar eso. Así que todos estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo en las otras propuestas y podíamos hacer aportes también. Vamos a ver que ahí dice propuestos por tema de enseñanza. ¿Se acuerdan que uno de los contenidos generales era el tema de enseñanza? Entonces propusimos para el encuentro 1 y 2 un mismo tema de enseñanza que abordaba desde diferentes cuestiones en función de los contenidos específicos que se habían elegido para cada grado. En el encuentro 2, 3 y 4 trabajamos la resolución de problemas, en cada uno diferentes, en unos los planos de análisis, otros de caja negra y otros de diseño, y bueno, la planificación flexible que estaba un poco transversal en todo. Ahí está. La otra pregunta, ¿qué hacemos con los recursos en el aula virtual? Porque como vieron en las fotos que les mostró Nati,
las aulas cuando llegábamos las empapelábamos de afiches, teníamos un montón de imágenes, recursos preparados, tarjetas, todo lo que fuera necesario, y ahora hay que poner todo eso en una pantalla, ¿no? Que la otra persona que estuviese del otro lado leyéndola, de alguna manera pudiera también comprender con otros lenguajes. Entonces, bueno, tuvimos que preparar también materiales específicos, y ahí hicimos un popurrí, un poquito de lo que hay en el campus. Hay algunos diagramas, hay imágenes, hay cosas intervenidas, como para acompañar todo lo que estaba pasando. Igual, después ahora les voy a contar lo que pasó después más adelante, ¿no? Porque esto también era nuevo para nosotros como equipo. Así como les pasaba a los docentes que estaban en el aula, que decían, ahora, ¿qué hago en las clases? Nos pasaba lo mismo. Entonces, un poco nos íbamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Vamos a la otra. Dice, ¿cómo organizar el aula y las clases dentro del campus? En este caso, pensemos primero en lo que les contaba Nati de cómo estaban los agrupamientos por distritos. En este caso también estaban todos los distritos en 3 grupos y los 3 transitaron esta anual a lo largo de ese mismo año. Entonces, unos meses, ahí hay una tablita a la izquierda, unos meses les tocaba los 4 encuentros al grupo 1, después les tocaba los 4 encuentros al grupo 2 y después, cuando se terminaba, al grupo 3. Y eso nos permitía a nosotras poder hacer el seguimiento de estas aulas, para poder hacer devoluciones, para presentar, para estar atentos a cada uno y que no se superpusieran. Y bueno, yo puse una esquemita de cómo se ve el campus, con el encuentro 1, 2, 3, 4, y pasa a la próxima, tan importante, cómo lograr la participación y dar lugar a un feedback, ¿no? Porque uno dice, es una clase que se ponía, se colgaba en el campus, alguien la recibía, la aceptaba, la leía, y después, ¿qué pasa con eso? En el 2020 lo que hicimos fue abrir un foro, donde había una propuesta, a partir de eso habían preguntas, para dejarlo abierto, para discutir, y nos comunicamos por medio de ese foro que tuvo muchísimas intervenciones, y estaba bueno también que se contestaban a veces unos a otros, y eso la verdad estaba muy interesante. En el 2021 seguíamos todavía, nunca sabíamos cuándo íbamos a volver, ¿no? Era un poquito adentro, un poquito afuera, y nosotros cuando preparamos las clases, el campus, que seguía siendo toda la situada también por medio del campus, no había presencialidad, ya cambió nuestra forma también, se volvió mucho más interactivo, empezamos a preparar otro tipo de materiales, había como mucha planitud en el 2020, y en el 2021 eso cambió, pudimos producir otro tipo de material, enlaces que llevaban a otro lado, en el mismo, cuando iban leyendo algo, podían, por ejemplo, entrar en un link y participar y dejar alguna devolución sobre eso que habían leído, y otros podían ir leyendo lo que el otro había puesto, se volvió mucho más interactivo. En el 2022 tenemos que hacer una publicación que recuperara todo lo que habíamos transitado en ese 2021, y ahí nos encontramos con un tema que era justamente, se había vuelto todo tan interactivo, que cómo poner eso en una publicación en papel. Y lo que hicimos fue incorporar URLs para que pudieran ingresar. Tuvimos que hacer una selección, por supuesto, no se podía poner toda una publicación, pero aparte de eso, queríamos que no quedara fuera un montón de propuestas que estaban en otros lados, en otros sitios. Así que la publicación en papel, que también está digital, pero digital es más simple, ¿no? Entramos al link y listo. En la publicación en papel incorporamos los QR que lleva a estos otros enlaces que habíamos preparado. Y hoy mantenemos un poco esta estructura, ¿no es cierto? Un poco trabajamos en la presencialidad y también trabajamos en el campus y usamos mucho de todo este aprendizaje que logramos en estos años. Ahí está. Muchas gracias. Pasamos, le voy a dar la palabra a Cecilia.
Bueno, buen día a todas y todos. Yo soy una de las nuevas voces, soy nuevita, primera acá, así que si ven que hablo muy rápido, muy despacio, vayan haciéndome señas. Yo lo que les voy a contar es una experiencia mía en un curso que escribí. Yo había participado ayudando a una ex profe mía y colega, Adriana Tubaro, en 2 cursos que se dieron 2020 y 2021. Así que un poquito tomando también la formación de trabajar con ella, más un poquito que también me fui metiendo en alguna situada de febrero ahí de chusma, y más también que yo tenía el título habilitante, en el momento que empecé a trabajar en educación tecnológica, empecé también el profesorado, porque no estaba de acuerdo en estar habilitada en una materia que realmente no estaba habilitada, así que como que fui forjando mi rol de docente y mi rol de alumna de educación tecnológica como en el mismo momento. Así que armé un cursito este año, que fue todo escrito por mí, que se llama Medios de Representación Técnica para la Resolución de Problemas en el Nivel Primario, y en realidad también era la vinculación con el diseño curricular, pero bueno, me acotaron un poquito el título, pero la idea era trabajar estas 3 cosas que para mí eran fundamentales: el recorrido del diseño curricular, el trabajo con resolución de problemas, y trabajar lo que tiene que ver con medios de representación técnica, que se trabaja durante todos los años de primaria, los 2 primeros años de secundaria. Yo también vengo de formación técnica, así que me parece para mí súper importante ir viendo cómo va modificándose esa manera de representar y la abstracción, y también incorporar TICs, que hoy también cambia la forma en que nosotros representamos y comunicamos información. Bueno, acá en esta primera diapositiva están un poquito de los objetivos generales, eso que tiene que ver con resolución de problemas, realización de actividades, la vinculación con TICs, que es transversal a todas las materias y es importante trabajarlos, y más viniendo después de la pandemia, también es como que uno no puede volver atrás y seguir con lo tradicional, hay que avanzar. Y esta última parte, que tiene un poquito que ver también con la ESI, lo que tiene que ver con las emociones, con el análisis crítico y la autoevaluación. Acá dentro de los objetivos específicos está lo que tiene que ver con el análisis, selección de información y representación en diferentes ideas básicas y diferentes contenidos que se trabajaron del diseño curricular de esta jurisdicción, de capital federal, y lo que tiene que ver con también el diseño, reformulación y adaptación de situaciones problemáticas. Este fue un curso bimestral, virtual, entonces eran 6 clases, fueron 3 módulos, cada uno de 2 clases. El primer módulo trabajó con primer ciclo, el segundo módulo fue para 4º y 5º grado, el tercer módulo para sexto y séptimo, y la última clase fue un encuentro sincrónico, donde se hacía un cierre y un repaso de todo el recorrido realizado, y después había también una evaluación del curso, una evaluación hacia mí de los profes. También ellos hacían autoevaluación con el cierre de cada uno de esos módulos. Y todas las clases tenían un inicio donde había una lectura de un recorte, o sea, no se les daba específicamente bibliografía aparte, sino que se armaba el recurso con lo que yo necesitaba que ellos lean. Una actividad de desarrollo que tenía que ver con resolución de problemas, y con búsqueda en el diseño curricular, indagar en ese diseño curricular, una actividad de cierre donde ellos diseñaban un enunciado, directamente se llevaban ellos para trabajar en el aula un enunciado de algún tipo de problema en relación con ese contenido que se trabajó en esa clase, y después había una actividad opcional que era un banco de ideas, era un Padlet, quienes querían compartían puntualmente lo que se trabajó en medios de representación. ¿Sí? Bueno, acá si bien no está bien, este librito más que nada, por supuesto, diseño curricular, el prediseño de los diferentes documentos de actualización curricular, el libro desafío didáctico, algunos, tanto los libros como las guías para docentes de AIKE, y un poquito de estrategias de enseñanza de Anijovic, porque también se fue trabajando a veces en actividades individuales y a veces actividades grupales, ¿sí? Que cada docente podía elegir cómo se sentía más cómodo trabajar en cada una de esas clases. Y ahí abajo, que está en naranjita, yo lo uso un montón,
que tiene que ver con los tiempos de las clases, qué diferentes estrategias, cuál es la finalidad de cada uno de esos tiempos de las clases, las estrategias de enseñanza, que se lo usa un montón. Y acá está un poquito, yo puse 2 ejemplos nada más de las 6 clases, pero más o menos lo que se trabajó en todas, en líneas generales, fue la resolución de 3 tipos de, se trabajaron los 3 tipos de problemas, en medios de representación, bueno, ahí está la lista de dibujos y bocetos, presentaciones, diagramas de procesos, de flujos de GAN, videos tutoriales, layout, sistemas técnicos, murales colaborativos. Puse los loguitos únicamente de los que por ahí no siempre conocemos, que es el Jamboard, Loom, Vocaloo y Padlet. Y esto en medios de representación se trabajaba, a veces ellos tenían que construir o desarrollar ese medio de representación y a veces también del mismo curso se les daba información a través de medios de representación. Estaba todo el tiempo mechándose, mismo en las consignas, estaba la parte escrita, estaba el video mío grabado, había algún otro tipo de diagrama, pero vamos a ver uno. Todo el tiempo se estaba jugando con brindar la información a través de diferentes medios para trabajar un poquito también las inteligencias de cada uno y las capacidades de cada uno. Y en la última parte, también en la vinculación del diseño, en cada clase se les daba o la idea básica, o el contenido, o el objetivo, y los docentes tenían que recorrer el diseño y buscar y completar en una grilla esa información que faltaba, ¿sí? O vincularla con determinado contenido, con la idea básica, con los objetivos, están todo el tiempo acudiendo al diseño curricular y recorriendo el diseño curricular con lo que se había trabajado en la clase. Bueno, este es uno que se usó en una clase, con la consigna, que aparte de dar toda la consigna escrita, también hice como un diagramito del flujo. Yo soy muy que me gusta hacer estas cositas con dibujitos, se nota que soy de primaria. Bueno, desde el problema que se les planteaba hasta llegar a la solución, cuál era ese camino que había que hacer, lo representé con un diagrama de flujo. Simplemente para que lo vean. Bueno, y ahora como les comentaba, puse 2 ejemplos que se trabajaron en 2 clases distintas. Esta puntualmente se trabajó con la tercera idea básica de 4º grado, lo que tiene que ver con medios para representar, y acá estamos trabajando con instrucciones para usar, instrucciones de uso, y se partió de un problema de Marnikov, Bien. En donde, bueno, a partir del problema se les decía después lo que había que hacer, la selección de operaciones, cuál era el insumo y cuál era el producto, porque a veces también cuesta mucho abstraer un poquito, entonces se les daba un poquito más de información, más que nada era poder aprender a representar a través de diagramas de procesos. Entonces tenían que seleccionar las operaciones, tenían que representar en un diagrama y tenían que completar la grilla. Ahí puse puntos suspensivos porque, bueno, había un poquito más de información y fui achicando la consigna que yo les di. Y acá hay 4 de las resoluciones que dieron los profes. Algunos trabajaron digitalmente, otros trabajaron en físico, pero también está recorrido y algunos también tienen como más información en las operaciones, algunas fueron síntesis más cortitas, pero bueno, diferentes maneras que ellos tuvieran para resolver eso a partir de un instructivo que yo les di de Marnikov, que estaba todo escrito, o sea, tenían que seleccionar, recortar y representar la información de diferente manera. Esta es la grilla, parte de la grilla que se les daba a ellos, lo que está en verde es lo que yo les daba, y en este caso idea básica y objetivos es lo que ellos tenían que buscar en el diseño para completar esa grilla de lo que se había trabajado en esta clase. Bueno, acá también hay una actividad de cierre. En esta clase se trabajó con una analogía y tenían que buscar otro artefacto que no sea de uso cotidiano, que no sea para trabajar, porque a veces también se copian demasiado, la analogía es demasiado análoga. Entonces tenían que buscar otro artefacto donde también los chicos tuvieran que resolver a través del análisis y la representación de un diagrama de uso. Bueno, acá está todo el enunciado que crearon a través de un fonógrafo, toda la situación problemática, también respetando esto que tiene que ver con el contexto, con que haya una restricción y con que haya un objetivo, ¿sí? para ese enunciado que ellos se supone que el día de mañana se van a llevar al aula.
Y acá paso a un segundo ejemplo, que es una actividad que se hizo con sexto grado, también con la tercera idea básica de sexto, lo que tiene que ver con el diseño del espacio. Bueno, el ejemplo era rediseñar unas nuevas sucursales para un banco dominicano, yo vivía en Dominicana, así que quise poner este ejemplo. Y también, acá estuvieron trabajando con Jamboard, así que se les daban los diferentes elementos que tenían que estar en ese layout y ellos tenían que diseñar en relación a los desplazamientos de las personas y las funciones que cumplían cada uno de sus sectores, tenían que rediseñar el espacio. Esto fue una actividad colaborativa. Y acá también tenemos... Le estaban sacando una foto a la anterior. Perdón. Ahí va. Bueno, acá están 3 de los ejemplos de cómo resolvieron ese diseño de layout. Y acá lo mismo, también se les dio el grado y referido al alcance de contenidos y tuvieron que buscar ideas básicas y objetivos. No siempre fue así, a veces yo daba idea básica y objetivos, o objetivos y tenían que buscar el resto. Y acá casualmente seleccioné estos dos. Y en la actividad de cierre se trabajó también partiendo de un problema, de una situación problemática, en donde se les dio como restricción para el diseño de ese enunciado determinado video, que es la película de McDonald's, de cómo surgió McDonald's, y hay un reporte que es muy interesante de cómo ellos rediseñan en una cancha con los supuestos empleados y teniendo en cuenta los movimientos que cada empleado tiene que hacer en su lugar de trabajo. Bueno, tenían que diseñar un problema con la utilización de ese recurso. ¿Sí? Acá también como restricción estaba que tenían que usar determinado recurso. La diferencia en el cierre de esta actividad es que ellos no la tenían que escribir en un foro, sino que se tenían que grabar. Así que eso también fue extraño para los docentes porque tenían que grabarse, hacer un archivo de audio, que se trabajó en Vocalú, en vez de escribir en el foro, que es lo que normalmente también estamos acostumbrados. Bueno, y ahí le robaron la idea a los McDonald's, armaron un problema también para algunos datos. Y esto que les decía también, que después de cada módulo se hacía una autoevaluación, tenía que ver con esto, con que cada uno pueda reflexionar, que es lo que también estaba hablando Nati, reflexionar sobre su propio conocimiento y el uso que le da el diseño curricular, que a mí me pasa que cada vez que lo leo siempre encuentro algo nuevo, con lo que tiene que ver con reflexionar sobre su propia práctica, que también lo hablaban, esto de que tiene que ser interesante desde el docente, que un buen docente tiene que generar esa motivación en los alumnos, y que normalmente cuando los alumnos no se enganchan es porque no encuentran una actividad que realmente los enganche. Así que esta reflexión sobre la propia práctica y sobre la diversidad de recursos, que también hoy por hoy tenemos un montón de recursos, al menos acá en escuela pública también hay compus habilitadas, yo tengo más compus en la escuela pública que en la privada, así que es poder realmente utilizar esas herramientas como insumos para poder trabajar y diversificar los recursos en el aula y las formas de trabajar. Trabajar los diferentes medios de representación que se sugieren en el diseño curricular, ¿sí? Y lo que tiene que ver con las facilidades y las barreras que personalmente cada uno de nosotros tenía en relación a esos contenidos, a esos recursos, ¿sí? Eso es más o menos lo que fueron evaluando al finalizar cada uno de esos módulos. Fueron 3 autoevaluaciones y bueno, y al final de la última clase me evaluaron a mí. Así que bueno, hice un popurrí de todo. Muchas gracias. Bien. Soy de los viejitos. Bueno, acá. No, chistes no, pero sí lo que voy a decir es que acá en la mesa hay 2 alumnas mías, o 2 exalumnas mías. No voy a decir quiénes son, ni en qué estadio de su formación fueron. No, de qué estadio sí, lo que no voy a decir es quiénes son. Una fue alumna mía en la escuela secundaria, el primer año, cuando yo debutaba como docente.
y la otra fue alumna mía en capacitación en escuelas maestras. Bien. Bueno, vamos a hablar de secundaria. La idea es poder analizar, compartir con ustedes algunas decisiones que tuvimos que ir tomando a la hora de pasar de los NAP al diseño curricular y cómo eso se juega en las capacitaciones. Podríamos dedicar mucho tiempo a analizar y compartir cuál es la diferencia entre los NAP y un diseño curricular y cuáles son los criterios, las tensiones, las concesiones que se hacen cuando uno construye un diseño curricular. Pero claramente no es lo mismo los NAP que un diseño curricular. Sí, obviamente, tiene que haber cierta coherencia. Nosotros en secundaria teníamos como antecedente toda una historia de capacitación, por un lado, que nos daba mucha información. Teníamos una versión previa donde había trabajado Abel fuertemente en una serie de documentos, pero después teníamos una coyuntura que tenía que ver con, bueno, todo muy bien, pero hay que tener en cuenta cuántas horas va a tener la asignatura, cuántos años en la secundaria va a haber educación tecnológica, cuál es la realidad de la formación docente. Y acá hay un dilema, ¿no? Porque si uno crea un diseño curricular para el cual no hay docentes formados, bueno, eso es muy difícil de enseñar. Pero si uno crea un diseño curricular teniendo en cuenta la formación actual de los docentes, bueno, nunca vamos a poder lograr que se formen en aquello que uno quisiera que se enseñe. Entonces también el diseño curricular es una tensión en el sentido de que tiene que poder enseñarse, pero también tiene que traccionar hacia aquellas cosas que debieran formar parte de la formación. Bueno, con todo eso y con la informática dando vueltas por ahí, lo que nosotros teníamos es la posibilidad de tener educación tecnológica el primer año y el segundo año, una vez por semana. Y lo que nosotros elegimos son 4 bloques temáticos, que si uno mira ahí, o sea que estos no son los NAP, o sea, la idea es que esos 4 bloques temáticos incluyan los 3 ejes de los NAP, o sea que cuando uno habla de proceso de tecnología de producción, del insumo al producto, aparezcan allí adentro los 3 ejes de los NAP, y lo mismo con los otros 4 casilleros que están ahí. También cuando uno hace un diseño curricular toma decisiones y algunas decisiones son arbitrarias. ¿Por qué? O sea, las dos, esta columna es primer año y esta columna es segundo año. ¿Por qué ese orden? Bueno, hay una fundamentación, o sea, no fue así al azar, pero podría haber sido otra. Podría haber sido otra. La decisión fue, y la idea esto es también pensando en que el diseño curricular tiene que tener una mirada temporal, en el sentido de, bueno, cuántas clases, cuánto tiempo hay posible de llevar a cabo. Entonces, pensamos, cada uno de estos temas es un cuatrimestre. Primer cuatrimestre del primer año, proceso de tecnología de producción. Segundo cuatrimestre, tecnología de control. Comunicaciones en segundo año y proceso de diseño como cierre. Podríamos haber hecho que comunicaciones esté en primero y control en segundo, tranquilamente, pero bueno, hubo algunas decisiones que nos llevaron a cambiar. Decidimos que el proceso sea lo primero porque nos parecía que era lo más accesible para la formación de los docentes. Proceso de diseño aparece al final no porque antes no esté el diseño, sino que debería que el diseño atraviese todo el tiempo, pero la idea era que haya un momento donde se formalice, se trabaje y sobre todo que nos permita meter lo que no estaba, que era el paradigma de lo mecánico. Es decir, el paradigma de lo mecánico acá no estaba, en secundaria trabajamos sobre todo con el tema de la información, pero nos parece interesante revalorizar lo mecánico, entonces dedicamos un momento especial, pero desde el punto de vista del proceso de diseño. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué nos pasa? ¿Y qué nos va a seguir pasando con la tecnología y con la educación tecnológica? Aparecen las tecnologías emergentes, aparecen los cambios tecnológicos, y si uno mira los NAP, en los NAP no aparece el diseño y la impresión 3D.
expresado formalmente como no aparecen otras tecnologías que van apareciendo y que van a seguir apareciendo. Entonces, el desafío que nos planteamos es ver en qué medida los NAP incluyen a estas tecnologías que todavía no estaban presentes cuando fueron escritos los NAP. Si los NAP las soportan, vamos a estar contentos de que escribimos unos buenos NAP. Si no las soportan, no. O sea, quiere decir que hay algo ahí que no tenemos en cuenta en relación a poner las cuestiones de forma que sean ideas generales, conceptos generales y formas de expresar las ideas y los contenidos que trasciendan a los cambios. Bueno, y eso fundamentalmente a la hora de armar un diseño curricular. Bueno, si uno piensa entonces empezamos a mirar a la impresión 3D desde los NAP, o desde nuestra formación como de educación tecnológica. Entonces decimos, bueno, por un lado uno podría mirar a la impresión 3D desde un punto de vista del artefacto, y tenemos la imagen de la izquierda, donde uno tranquilamente puede verlo como un sistema atravesado por flujos de materia, de energía de información y representarlo como tal. Bueno, eso en los NAP está, la mirada artefactual, digamos. Acá estoy contradiciendo algo que alguien dijo ayer, que necesariamente hay que empezar por lo social, y yo empecé por lo artefactual. Mientras esté todo, no importa por dónde empiezo. La imagen de allá a la derecha, a la izquierda, depende de cómo miremos, toma esa mirada artefactual de sistemas, pero desde otro punto de vista. O sea, la impresión 3D o la impresora 3D o la impresión 3D vista como una red de tecnologías, que está dentro de un sistema, dentro de un contexto, dentro de una característica del medio técnico que posibilita que aparezca la impresión 3D y que a su vez es influenciado por la impresión 3D. Entonces, la mirada de las tecnologías como red también estaban en los NAP. Entonces, de alguna manera, tomar el caso, por ejemplo, de impresión 3D para analizar lo que es una red de tecnologías o para conocer un medio técnico, también nos permite, la impresión 3D nos favorecía eso. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la impresión 3D no deja de ser una técnica o una tecnología, como quieran llamarlo, y bueno, poder enmarcarlo dentro de las categorías o dentro de los tipos de técnicas, si es por adición, por sustracción, por conformación, bueno, está dentro de alguna categoría, y a su vez se llega a la impresión 3D como proceso de cambio viniendo de otras técnicas. Siguiendo con las imágenes, bueno, la de allá abajo, o la impresión 3D, el diseño 3D, nos permite trabajar la idea de diseño. Entonces también estamos trabajando contenidos y capacidades que los NAP nos habilitan. La imagen de la izquierda tiene que ver con, bueno, qué pasa con la impresión 3D, y hay, bueno, no sé si se llega a ver, pero una tiene que ver con esta idea de que uno con una impresora 3D puede fabricar un arma, y la otra tiene que ver con que puede fabricar prótesis para cuestiones de salud y demás, ¿no? Dos miradas distintas. Y la imagen de abajo, que no se llega a ver, y yo la veo, tiene que ver con este paradigma de la impresión 3D puesta en el contexto de los cambios en el mundo de la información, la impresión 3D como ejemplo de los cambios que hay a la hora de producir, a la hora de compartir la información. Hoy en día, ya lo vamos a ver en otra imagen, la impresión 3D lo que nos permite es transmitir productos, transportar productos, pero bajo la forma de bits. Entonces, todo ese cambio de paradigma también es muy interesante para analizarlo. Bueno, desde ese lado, entonces, volvíamos a nuestro diseño curricular y veíamos cómo podíamos trabajar procesos de producción,
cómo cambia la producción a partir de la impresión 3D. Entre nosotros, la impresión 3D prometió muchas cosas que todavía no se cumplieron, eso está claro, o sea, no comemos vidrio. Pasa con muchas tecnologías, eso no quita de que no sea interesante y que no esté produciendo cambios. La impresión 3D mirado desde el proceso de comunicación, ¿no? Esta idea de que los bits se diseñan en bits, se transportan esos bits, se convierten en átomos al fabricar y viceversa. Se escanean esos átomos se convierten en bits y viajan. Entonces, a los procesos y a las operaciones que se realizan en los sistemas de telecomunicaciones le incorporamos estas nuevas operaciones que tienen que ver con transformar los bits en objetos físicos. Bueno, la impresión 3D como una tecnología de automatización, como un sistema de control automático, y obviamente la parte de diseño, donde ahí lo que se ve esa imagen es que hoy en día tenemos formas de diseñar no solo a través de herramientas de diseño gráfico, sino también a través de algoritmos. Es decir, hoy en día se diseña con código como forma complementaria de diseñar. Entonces, esa idea de utilizar la programación, por ejemplo, para diseñar objetos físicos. Bien. Entonces, el desafío es decir, bueno, si los NAP y el diseño curricular soporta y soportó la aparición soporta en el sentido de que me habilita desde un marco y desde un enfoque a diseñar, bueno, tomar como caso de ejemplo a la impresión 3D, el desafío es ver que también nos puede habilitar a abordar temáticas como Internet de las Cosas o inteligencia artificial o robótica. Y para cerrar voy a mostrar rápidamente una secuencia didáctica alrededor del diseño de impresión 3D que trabajamos en la capacitación. La idea es partir de un caso muy sencillo de trabajar con los estudiantes acerca de, bueno, cómo se fabrican las fundas para celulares. O sea, poder preguntarse, poder indagar, poder explorar con qué materiales, ahí hay algunas de las tantas que puede haber. Y después las técnicas industriales a través del termoformado, a través de la inyección y obviamente a través de la impresión 3D. Compararlas desde distintos puntos de vista, pero hay uno que es, bueno, acá lo que muestra es que hay una página, la conocen, Thingiverse, que es el sitio mundial más importante donde compartimos diseños para impresión 3D que se pueden subir y bajar gratuitamente y así como se puede bajar el diseño de un revólver, se puede bajar y se bajó el diseño de las mascarillas para pandemia, que eso hizo que, así como la globalización es uno de los problemas que generó la pandemia, también la globalización ayuda a resolverla, en este caso, no a resolverla, pero por lo menos a cuidarse. En este caso, rápidamente empezaron a circular estas mascarillas para terminar. Bueno, pero volviendo a cosas más triviales como las carcasas para celulares, este es el análisis, uno de los análisis interesantes para hacer con los estudiantes, que tiene que ver con, bueno, hay distintas tecnologías, la impresión 3D será más moderna, pero no necesariamente es la que se usa para todos los casos. Entonces ahí empieza a verse que la impresión 3D es una tecnología que, entre otras cosas, se utiliza para producciones no masivas, aunque en algunos contextos sí, que tiene que ver con la personalización, que es algo que tiene que ver con cómo está cambiando el mundo del consumo, o cómo nos están haciendo cambiar el mundo del consumo, pero cuando uno necesita hacer lotes grandes y todos iguales, utiliza otra tecnología. Pero lo interesante acá es que las preguntas, desde el enfoque de la educación tecnológica, no solo cómo cambian, sino por qué y para qué, ¿no? Y acá está esto que decíamos recién acerca de, bueno, hay una
vivimos en una sociedad donde pareciera ser que lo importante es que todos tengamos algo diferente y a nuestro gusto, y la impresión 3D está al servicio de eso. Una cosa interesante para analizar también es cómo está cambiando el proceso de diseño, que no es solo del diseño manual, del diseño a mano al diseño con tecnología, sino que también hay una tercera instancia, que es este diseño abierto y colaborativo que nos permite Internet, donde los diseños van y vienen, y diseños en sentido amplio, porque puede ser diseño de objetos como diseño de software y demás, pero esta idea de que tomamos algo, lo modificamos, lo usamos, lo compartimos, lo toma otro, lo vuelve a modificar, y este es un nuevo paradigma en relación al diseño que la impresión 3D también permite. Bueno, acá están estas imágenes acerca de la mirada de el dilema, ¿no?, entre lo que ayuda y lo que genera como problema. Y esto es una encuesta que hacíamos con los docentes. ¿Se llegan a leer las preguntas? Si quieren, con el código QR después pueden escanear. Pero les preguntábamos a los docentes, tenían que elegir 5 argumentos por los cuales uno consideraría que sería interesante, importante, incluir diseño e impresión 3D en la currícula. Voy a leer algunas de las preguntas. No se ven, ¿no? ¿Me puedo parar? Sí. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta tiene que ver, bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué partes tiene? O sea, una pregunta que tiene que ver con el artefacto. ¿Cómo se diseña y fabrica una impresora 3D? ¿Cómo se diseña y representa, imprime un objeto? Impresión 3D, es decir, el artefacto. ¿Cómo es? ¿Cómo se diseña el artefacto? ¿Cómo con el artefacto se diseña un objeto? Bueno, la parte comunicacional. ¿Cómo se transforma el diseño de objetos de señales que permiten activar y mover las partes de la impresora? O sea, ¿cómo de un diseño se mueve una impresora? ¿Cuáles son las técnicas de fabricación? ¿Qué cambios y continuidades pueden reconocerse con las técnicas de fabricación mediante impresora 3D y otras técnicas de fabricación? ¿Cómo, cuándo y por qué surge la impresión 3D? ¿Qué tipo de cambios puede provocar la impresión 3D? ¿Cómo influyen los cambios y las innovaciones en la sociedad, etcétera? ¿Y cómo impacta en las formas de fabricación? Nosotros hacíamos esta encuesta y era muy interesante los resultados, porque ya terminamos, sí, va a ser a copia. Las dos, estas son 785 respuestas de docentes. Las dos que más elegían eran, a ver si la tengo en la siguiente, ahí están. Son ¿qué cambios y continuidades pueden reconocerse entre las técnicas de fabricación mediante impresora 3D y otras técnicas de fabricación más tradicionales? O sea, estaba el concepto de cambio y continuidad. ¿Qué tipo de cambios pueden producir las impresoras 3D? ¿Cómo pueden influir en los procesos de producción y en la economía, en los procesos de diseño y en los hábitos de consumo? Es decir, la cuestión de la mirada social. Y después aparecían con un peso muy chiquito cómo se diseña y fabrica una impresora 3D, cómo se diseña y representa un objeto para imprimirlo en 3D, cuáles son las técnicas de fabricación. Es decir, aparece muy fuerte el contexto social y demás, y un poquito, no, bastante menos lo técnico, que son las más chiquitas, el cómo se usa, cómo se diseña, cómo se fabrica. Esto, que puede ser interesante, para mí tiene un objeto de análisis crítico a tener en cuenta, estas respuestas. Lo primero es, bueno, cuál es la formación de los docentes que contestan esto, y en qué momento de la capacitación lo contestan, y en qué momento de la presencia o no de impresoras 3D en las escuelas. Porque esta misma encuesta cambia mucho si la escuela tiene impresoras 3D, que en ese momento no las tenía, si los docentes conocen este software Tinkercad con el cual se diseña fácilmente, que en este momento los docentes no los conocían, y esta encuesta fue hecha
casi al comienzo de una capacitación en la cual lo primero que habíamos hecho era presentar el diseño, presentar el enfoque, hacer mucha hincapié en el enfoque sociotécnico. Ningún docente sabía cómo diseñar una pequeña pieza con impresora 3D ni cómo funcionaba. Entonces era de esperar que la encuesta diera así, lo cual por lo menos dice, che, qué bueno, porque está muy fuerte lo sociotécnico, lo social. Pero si en nuestra área, y con esto cierro, nuestra área es un área donde está lo social, pero no puede dejar de estar lo técnico, porque si solo lo que hacemos es analizar los impactos y efectos de la impresión 3D, o cómo y por qué surge la impresión 3D, pero no tenemos posibilidad de que los chicos y las chicas diseñen, fabriquen, experimenten y ensayen, lo cual ayuda a comprender un poquito más esta realidad social, estaría incompleta, como de la otra forma también está incompleta el área, si solo hubiese dado como relevante la parte técnica. Bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con este caso de la impresión 3D, que también podría aplicarse con otras tecnologías emergentes. Gracias. Bueno, y para cerrar, en realidad yo solo tengo preguntas o cuestiones para pensar, ¿sí? Si nosotros pensamos en la capacitación de nivel secundario, estamos pensando en el área que está hace 9, como mucho, 10 años en el nivel secundario, ¿sí? Empezamos con lo que llaman reconversión o una formación de los docentes secundarios 2013, fin de 2013. Ahí nos llamaste también, Silvina, que estaban hace poco saliendo los NAP del ministerio y generándose los diseños curriculares de ciudad. Y nos encontramos con que desaparecía un espacio curricular, como pasó en primaria hace más de 20, 30 años, en secundaria hace muy poco, ¿sí? Ahí tuvimos que generar todo un dispositivo semipresencial para más de 1000 docentes que tenían una diversidad de formación mucha más amplia que en primaria, porque había ingenieros, técnicos en informática, química, electrónica, muchos y la mayoría del área de la administración de empresas, que era donde desaparecía un espacio curricular muy propio de las escuelas más vinculadas comerciales. ¿Y por qué cuento esto? Porque para nosotros es una gran pregunta para el área cuando la capacitación, que es en servicio, que depende de las jurisdicciones y que no tiene un título, pasa a conformarse en la formación inicial. ¿Sí? Hay docentes que hoy dan educación tecnológica que la formación que tuvieron para conocer los contenidos, el enfoque y la enseñanza fueron en estos espacios de formación. Y ahí pensamos que es muy importante tener en cuenta la formación en servicio porque de alguna manera es una política curricular. Lo que uno va planificando como organización de la formación docente continua y en este caso en este límite de si es inicial o continua o en servicio, que se va a ir dando, como contó Natalia, en primaria ahora, que sí, hace 30 años, la capacitación a idóneos, ¿sí? La capacitación a idóneos hoy sigue teniendo la misma función. No es el profesorado, hay una formación que formalmente no es inicial, pero sí es iniciática, que hace conocer, vuelvo a decir, contenidos, enfoques y formas de enseñanza. Y en esto no es menor, porque además en escuela secundaria, el nivel secundario es mucho más complejo. Teníamos el relato de Andrés trabajando con maestras en el proyecto del tren. ¿Sí? En las secundarias tenemos una carga horaria de 2 horas semanales, 80 minutos en Ciudad de Buenos Aires, y en la ANES se nos pide que trabajemos en colaboración con otras áreas y otros docentes. Y ahí se nos pregunta, y en las capacitaciones se nos pregunta, ¿dónde está educación tecnológica en el currículum? ¿Con quién colabora? ¿Con quién coordina los proyectos? Y cuando estas últimas capacitaciones nosotros tenemos que trabajar
en común con otros capacitadores, y ahí entra la atención. Estamos en ciencias sociales, trabajamos en Ciudad de Buenos Aires, las áreas, y ahí no educación tecnológica, sino técnicas, y eso lo voy a tomar después. Está, por ejemplo, con exactas y no está sistema de representación y no tiene ningún vínculo con sociales. Pero es un área donde cuando nos entramos a capacitar es, y bueno, ¿y dónde están? ¿No, Mario? Siempre, acuérdense de nosotros que tenemos que elaborar proyectos en articulación específicamente con ciencias sociales, y siempre trabajamos con ciudadanía, con FEC, con formación ética ciudadana, sobre todo. Y en esta pregunta, sí, porque en primaria, como dijimos al principio, aparecen los supervisores como agentes principales de detección de la necesidad y de la demanda, ¿sí? Y agentes principales para poder ver dónde la capacitación sigue siendo una política curricular, no desde la GOP, sino desde el estar en territorio. En secundaria, la situación es mucho más compleja. No hay supervisores específicos por disciplina, sino supervisores generales, y nuestra área es un área nueva que todavía no tiene historia, y no tiene, yo voy a decir de alguna manera, casi estas personas que están fuertemente en el aula viendo que el área suceda y que el área funcione, que son las supervisoras de primaria, ¿sí? Los supervisores de primaria. En secundaria, casi que es la instancia de capacitación, el lugar que sostiene el área como sí, desde la oferta y desde los requerimientos. Y para nosotros esto no es menor, porque el campo se sostiene en este abordaje colaborativo de los que estamos en el sistema conformando que se enseña. Y ahí por eso decimos que la organización, que puede ser con los ejemplos de primaria, del área de gestión del nivel escolar, con el área de formación, es fundamental. Y ahí decimos, nosotros conformamos de alguna manera el currículum en las formaciones, después los docentes conforman el currículum, obviamente en la enseñanza, pero los docentes hoy en secundaria casi que es el único lugar para poder revisar las propias prácticas, lo que tienen como formación, ¿sí? Esta era una línea que para nosotros es importante pensar, porque es pensar cuál es la formación y cómo piensa uno la formación a nivel jurisdiccional, y si estamos en una red, cuál es la formación, ¿sí?, que armamos a nivel nacional respecto del área y respecto de los niveles y de la vinculación con el territorio y las prácticas. Ahí, como tomó Mario, ¿sí?, en esta política curricular que es la formación docente, también cómo damos cuenta de estas tecnologías emergentes para poder pensarlas en términos sociotécnicos. Y si nuestro objetivo, y ahí lo puse mal y me retracto, justamente es el desarrollo del pensamiento sociotécnico, no técnico, sino sociotécnico. Y ahí, ¿por qué diferencio? Porque está mucho en debate el pensamiento computacional, y el pensamiento computacional en términos del desarrollo de habilidades para resolver problemas. Casi que cualquier área curricular, ¿sí?, de la escuela debería generar y promover la resolución de problemas, cada uno desde su disciplina, ¿sí? Pero ¿qué tipo de problemas? Bueno, acá sería el resolver problemas, ¿sí?, que nos haga desarrollar el pensamiento sociotécnico, pensar que el quehacer tecnológico que nos organiza, ¿sí? Y un video hace poco de alguien que se pone vi un videito que se los compartí Mario y Nati, de alguien que se puso como un sensor en la cabeza para ver colores, porque no los veía todos. En un momento del video dice, bueno, pero ahora en realidad la diferencia entre si somos ciberhumanos o no, ya no lo tenemos, porque
Cuando hablamos de que el celular está sin carga, decimos, me quedé sin baterías. ¿Se quedó sin baterías el celular o yo me quedé sin baterías? ¿Sí? Y poder pensar, justamente, tener un lugar en el currículum donde se puedan pensar estas cosas y se puedan pensar la sociedad en estos conceptos básicos que trabajamos como cambio técnico, derivación de funciones, división del trabajo y de la tarea y de las operaciones en términos del pensar qué hacer, es necesario y tiene que dar lugar, ¿sí?, a estas formas emergentes que nos cambian nuestro sistema de vida. Y en ese punto, ese es este desafío, que es cuánto las capacitaciones y el currículum dan lugar a esto. Y ahí me debato, porque repensando, ¿es solo pensamiento o, como bien el cuadrito de primaria, es el quehacer que uno va a tener que desarrollar? Pero no, y ahí voy a uno de los últimos desafíos, no al nivel técnico de tener un preciosismo en el resultado. ¿Sí? Esto que vos decías, Claudio, yo no digo que está mal o que está bien, hago preguntas para que se siga analizando en profundidad el problema o el sistema. Y ahí estamos hoy en Ciudad de Buenos Aires, hay un gran vacío, ¿sí? Ya sé que no nos toca a nosotros directamente, pero me parece que lo tenemos que abordar. Hay un gran vacío en la formación técnica, de la educación técnica, ¿sí?, de las escuelas técnicas. Y entonces, ¿cuál es el lugar que tiene la educación tecnológica, ¿sí?, en la capacitación y formación de los técnicos para poder desarrollar este pensamiento sociotécnico? Y si esa vacancia que tenemos, nosotros no la podemos tomar, ¿sí?, como pregunta, también para abordarla, para abrirla, para pensarla, porque ahí también hay dos tensiones muy fuertes, que es la formación general. Hay algo que todos los estudiantes de la Argentina tienen que saber, que es poder hacerse preguntas acerca del mundo circundante, en especial desde una mirada sociotécnica o social y técnica. Eso todos. Y esta mirada, ¿sí?, que es la mirada que presta la educación tecnológica, cómo se incluye en las escuelas técnicas, donde además el espacio per se no está tampoco, ¿sí?, porque está el taller, y el taller sabemos que no es lo mismo que la educación tecnológica. Y entonces también es, y vuelvo a la primera pregunta, ¿cuánto la capacitación en servicio puede llevar adelante o puede transformarse en una política curricular? Simplemente eran esos niveles. Así que bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Muy buena la presentación de todos, la verdad, muy clara. Me queda una pregunta respecto de la formación en capacitación, formación de educación secundaria. ¿Tienen idea de cuál es el porcentaje de docentes que son egresados con formación en el profesorado? ¿Hay inserción de los egresados del profesorado? Hay un pequeño activo de gente formada en el profesorado que está trabajando en el sistema? Es ínfima. Imagínate, Silvina, que en el curso del trayecto de formación 2013, que duró 2013, 2014, 2015, creo que tuvimos casi hasta el 2017 cortes, se forman más de 1.200 docentes. Los que pueden egresar son muy pocos y porcentajes no tenemos, pero no es ínfimo respecto a la totalidad, ¿sí?
no da abasto, y en realidad siempre ese es el problema, que no abrí, digamos, mi partecito. El problema es justamente quiénes son los docentes que tienen a cargo este espacio curricular. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta va por el lado de la evaluación de los resultados y del impacto. ¿Cómo la hacen? ¿Qué herramientas tienen? Digo, lo hago desde este lado, habiendo hecho capacitación en servicio en la provincia de Córdoba, habiendo recorrido toda la provincia de Córdoba, nosotros no pudimos, o por lo menos no pudimos, evaluar el resultado o el verdadero impacto que tuvieron nuestras capacitaciones. Y nos hemos encontrado con docentes que han hecho las capacitaciones y que después hacen cosas que nosotros no enseñamos, cosas raras. Entonces, ¿qué dispositivos tienen? ¿Cómo hacen para encontrar los resultados en el campo? De esto está hermoso. A mí me encantaría que nosotros somos un equipo tan grande de gente trabajando y el presupuesto que debe llevar, que en Córdoba no lo hay, o no se asigna para esto. ¿Cómo han podido evaluar este impacto en todos estos años? A ver, no sabemos quién empieza a responder. A ver, en términos formales no hay ni una política, ni una evaluación de impacto, ¿sí? Sí. A ver, porque nosotros sí produjimos con los mejores trabajos un hermoso dispositivo publicado, divino, fantástico, que tiene los mejores, pero recontraseleccionamos. Y no es una verdadera evaluación tomar 10, 12 o 15 trabajos y ponerles una publicación. Entonces, si verdaderamente tienen un dispositivo. A ver, yo creo que el dispositivo como tal, de ver las prácticas y en función ver el impacto de la capacitación, que además uno podría debatir acerca, digamos, hay muchos trabajos también de investigación acerca de la relación entre la capacitación y las prácticas, que muchas veces dejan mucho que desear. Pero yo creo que de enterarnos qué es lo que pasa en el sistema es muy diferente en primaria y en secundaria. Y por eso, fuertemente, digamos, y esto lo preparamos todos juntos, fue la idea que en primaria trabajar la coordinadora, y ahora Nati te responde que ella coordina todo, pero especialmente primaria, de trabajar codo a codo con los supervisores y entrar a las aulas. Esto permite hacer como un seguimiento de cuáles son los avances, cuáles son los temas que necesitan revisitarse. Y no es estadístico, pero sí hay una mirada efectiva de qué es lo que está sucediendo. Y las supervisoras o supervisores van a observar las aulas, miran qué es lo que están haciendo, y ellos son los principales, por decir así, traductores del currículum, ¿sí? O puesta en marcha del currículum, porque ellos son los que miran las prácticas y en función de eso hacen una evaluación y te piden la formación. No, yo solamente decimos juntos, ¿no? A veces hay una idea como bucólica que la capacitación va a producir en el otro una transformación inmediata, ¿no? Y la realidad es que es un proceso, la formación es un proceso que a lo largo del tiempo y por eso debería ser sostenido y continuo. Y no va a haber tal vez una transformación rotunda de un día para el otro, sino, ¿no?, pequeñas transformaciones que se van sucediendo. Y cómo observarlas, y digo, algunas estrategias que implementamos nosotros es reflexionar junto con los docentes. Son estos espacios como de metacognición, donde, bueno, pensar en qué medida vos sentís que estás pudiendo transformar algo de tu práctica, y por supuesto, como dice Yani,
los que nosotros no vamos al aula, o sea, desde la escuela de capacitación no vamos al aula a ver qué pasa, son los supervisores, por eso es necesario ese entramado, ese ida y vuelta, ese codo a codo para trabajar juntos. En secundaria, ahí tampoco, no hay nada formal, pero informalmente, y de pasillo, y de encontrarse en las capacitaciones, lo que nosotros podemos observar es lo siguiente. Yanina contaba que hubo un proceso de capacitación de 1000 docentes aproximadamente, que incluía tres formaciones, informáticos, o 4, informáticos, no formaciones, sino campos de acción, los que estaban enseñando informática, los que estaban enseñando contabilidad, los que estaban enseñando todavía algunas cuestiones más prácticas y los que estaban enseñando educación tecnológica. Esas eran las 4. Cuando nosotros arrancamos esa capacitación, arrancamos con muchos, no digo temores, pero sí con muchos cuidados, porque dijimos, nos van a tirar, porque lo que veníamos a decir es, acá hay un diseño curricular que se llama educación tecnológica y vos que estás enseñando contabilidad, vos que estás enseñando informática, vos que estás enseñando cuestiones prácticas, vos tenés que enseñar esto. Lo que fuimos viendo con el tiempo es que cada uno desde su perspectiva, desde su enfoque, con su experiencia y demás, pero la educación tecnológica entró y los informáticos, sobre todo, que eran los que más nos preocupaban, enseñaban, obviamente, que con un sesgo más informático y sin dejar de dar sus temas que ellos querían dar, que les parecían importantes y demás, pero había algunas cosas que nosotros proponíamos que las incorporaron, y aún al día de hoy, que está esta tensión acerca de si aparece el pensamiento computacional o la programación y si va a reemplazar la educación lógica, hay muchos docentes que ya compraron el área, que son informáticos, y que no van a dejar de dar esto porque ya se dieron cuenta que está bueno, que sirve, que a los chicos y las chicas les gusta, que pasan cosas. Entonces, ese es un logro. Obviamente hay que sostenerlo, hay que medirlo, hay que acompañarlo, pero cuando vos no te controlan tanto en la escuela y a pesar de eso haces lo que pasó en la capacitación, bueno, quiere decir que algo de lo que pasó en la capacitación fue interesante. Una pregunta más acá, última pregunta. Una pregunta para los que están trabajando en el nivel secundario, sobre todo, estaba hablando recién Mario, bueno, esta tensión de ir de los NAP al diseño curricular y estas tecnologías que no están expresadas implícitamente en los NAP, como esto de la 3D, bueno. De ahí es una pregunta, ¿no? Porque estamos de acuerdo que estos temas que están por fuera de la escuela adquieren lugar a estos nuevos escenarios, y nosotros en los NAP los tenemos presentes, ¿no? Pero no los estamos poniendo en juego por ahí por diferentes circunstancias, porque son nuevos, porque estamos acostumbrados a tener otro tipo de prácticas. Pero, como bien comentabas, Mario, otra cuestión que hay contenidos que tienen que ver con informática, con las personas que tienen otra formación. Pensando este escenario que ustedes nos están brindando, yo me transfiero digamos, de mi lugar, de Chubut, ¿no? Donde por ahí se nombra, no sé, informática, que van todos con una etiqueta a hacer algo, estoy programador y están todos haciendo simplemente si se olvidan en qué contexto lo tienen que desarrollar, ¿no? Tiene que ser educación tecnológica, pero ya está la etiqueta, por lo tanto, el que tiene corazoncito informático, por más que vos le digas que está dando educación tecnológica, va a terminar dando informática. Entonces, esa tensión, ¿cómo ustedes, creo que no la han resuelto, pero estaría bueno que, aunque fueran informáticos, enseñaran educación tecnológica, como lo dice el señor curricular, pero a veces la práctica o la realidad es otra, ¿no? El corazoncito termina dando lo que más, la información más fuerte o lo que más me gusta. ¿Cómo ven esta situación que te estoy preguntando? ¿Realmente enseña educación tecnológica? ¿Todavía es una cuestión de tensión? ¿Una cuestión que mayor acercamiento ustedes creen que tienen que tener o no? Bueno, esa era la pregunta. Empiezo pero me interrumpí. Yo arranco y no paro. Así me interrumpí.
Bueno, esa pregunta ya la estuvimos charlando en el pasillo, ya es la preocupación tuya y de muchos otros. Yo te voy a dar una opinión personal. Todos estos temas son temas que a la educación tecnológica le atañen desde su enfoque y su perspectiva. Entonces, nosotros no nos tenemos que enojar ni pelear con que esté la programación en la escuela, que esté la robótica, que de repente aparezca la robótica y la programación en otras áreas transversalizadas. Bienvenido, cuanto más de eso haya, mejor. Yo creo que lo que nosotros tenemos que mostrar es que tenemos una forma de abordar esos temas, no sé si las ciencias de la computación, porque eso ya es un campo muy específico, pero sí las cuestiones del pensamiento algorítmico asociado con problemas tecnológicos, o con el pensamiento técnico o sociotécnico, la programación y la robótica, en un contexto de todos estos enfoques que estuvimos presentando ayer y hoy. Esa es nuestra defensa del área, digamos, y demostrar que no es que el área de educación tecnológica no incluye a estos temas, los incluye de otra forma, y que esa forma es significativa, genera en los estudiantes ciertas cosas que la formación específica en informática y en programación, que puede ser muy interesante, no nos tenemos que pelear, pero apunta a otra cosa. Entonces, para mí lo que nosotros tenemos que mostrar es los logros de lo que hacemos nosotros en relación a otros temas y a estos temas, pero no dejar de mostrarlos. O sea, yo hoy preparé la presentación a propósito donde no hablé de robótica, para mostrar que uno puede hablar de tecnologías emergentes un poco a partir de lo que me sugirió Yani, desde el enfoque de la educación tecnológica. Bueno, para mí, no sé, yo un poco estoy por ahí. Sí. A ver, y esta cuestión, uno quisiera que todos los que están dando educación tecnológica como espacio curricular vieran eso. Pero la verdad creo que es un desafío pendiente fuerte, no solo por la informática, sino en general por el piso de partida, que es cuál es el campo de saber y el campo profesional propio, que sigue siendo bastante nuevo y que en diferentes niveles tiene diferentes actores para ponerlo en práctica. En primaria tiene toda una articulación de actores desde el sistema, desde la formación y desde el currículum, que sostenido en el tiempo, que ya hace 30 o más de 30 años, tiene más solvencia. En secundaria es mucho más difícil porque no está este entramado de actores en el sistema para poder sostenerlo. Entonces, son los lugares de capacitación que hacen el análisis de la demanda respecto de los docentes que vienen a la capacitación y de lo que te demandan y de los cursos que uno oferta y cuáles se anotan y cuáles no, y en el momento de la capacitación qué problemas uno va detectando y sobre eso generando la nueva oferta. Es un desafío que vamos a seguir teniendo y por muchos años, en la medida que no haya una formación inicial fuerte que pueda ir tomando estos lugares, pero que no, claramente no puede ser a corto plazo, por en términos de cantidad de docentes que se necesitan. Nosotros tenemos que lograr que los que hablen de la educación tecnológica no seamos nosotros, sean otros, sean directivos, sean pedagogos, o sea, que eso es la agenda que nosotros tenemos que lograr, que estén sentados acá y que presenten algo sobre educación tecnológica en la escuela, pero que no seamos los especialistas. La presentación que hizo Claudio, ningún pedagogo, ningún directivo, ningún académico puede decir esto no es importante que suceda en la escuela. Si él puede hacer esa presentación y dice, bueno, pero mira, tengo que elegir en la escuela entre dar informática y dar esto. Y es un dilema, porque esto no puede quedar afuera lo que mostré. Ningún directivo, ningún pedagogo, ningún funcionario se negaría a que esto esté en la escuela. Entonces, bueno, veamos qué pasa con la informática, pero que esto no deje de estar.
Entonces me parece que eso es la forma de defender el campo de nosotros es contando estas experiencias y convenciendo a los pedagogos, no a los especialistas, pues, sino a otros. Enseñándole a los directivos, enseñándole a los directivos, compartiendo con los alumnos de la escuela. Exacto. Y algunos pedagogos, que acá hay una pedagoga. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que no, a ver, lo que quiero decir, no. Desde el rol, no estoy hablando de la formación, yo digo de que influyen desde otro lado en el sistema. Es decir, si yo logro que fulanito de tal, que no está asociado con nuestro campo, o fulanita de tal, muestra la importancia de los trabajos que hace él en el aula, pero no lo muestra, además lo muestra un directivo, un funcionario, un pedagogo que cumple otras funciones en la escuela, un asesor, bueno, eso va a ayudar a que el área se difunda y se fortalezca. No estoy hablando de eso. Chicos, chicas, tenemos que cerrar, nos están esperando. Gracias a todos. Gracias a todas.